Vamos a esta hora a cambiar de tema y vamos a hablar de los límites, porque el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, firmó varios decretos relacionados con la situación limítrofe del interior del país, de las provincias. Y al momento, en la comisión respectiva de la Asamblea Nacional de Gobiernos Autónomos, descentralización de la Asamblea Nacional, se analiza un proyecto con el propósito de zanjar aquellas diferencias limítrofes que existen entre las provincias del Ecuador. Los bolivarenses acudieron hoy al seno de esta comisión y han pedido en primera instancia públicamente la derogatoria de los decretos firmados por el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, porque Bolívar, la provincia de Bolívar, tiene problemas de límites, para utilizar un término, con Guayas, con los ríos, con Cotopaxi, con Tungurahua. Y aquí está el alcalde de la ciudad de Guaranda, Ramsés Torres, quien nos va a dar una panorámica de cuál es la posición de los bolivarenses, porque es una posición unificada, en donde no existen banderías, ni tampoco diferencias de ideología ni colores. Bienvenidos, Ramsés. El país te escucha. Buenas tardes. Gracias, Wilson. Y en lo absoluto, la unidad pragmática y no lírica de los bolivarenses frente a un tema tan sensible, y no solo de los bolivarenses. El tema de la ley de límites, esta ley de fijación de límites territoriales internos de la República del Ecuador, van a generar más de un inconveniente. Pero hablemos de lo de la provincia. La provincia de Bolívar hoy estuvo presente. Pero esa ley es en general, no es específicamente para Bolívar ni las provincias que colindan. Este proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos de la República del Ecuador fue remitido por el expresidente de la República, Rafael Correa, el 23 de mayo, un día antes, como oficio de terminar su mandato, al trámite correspondiente. Pero hoy estuvimos en la Comisión de Límites, en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Por supuesto. El prefecto de la provincia cumplió con informar a la convocatoria en representación de los alcaldes, y como miembro de la Comisión Especial de Límites del Gobierno Provincial intervine también en la sesión. Estuvo Montgomery Sánchez presidiendo la misma, que además fue prefecto del Oro. Del Oro. Estuvo el prefecto de los Ríos también, Marco Troya. Los asambleístas que en función de provincia también lo representan. Hubo una convocatoria importante. Y lo que sí hay que señalar, y en atención al tema, que como miembros de la Comisión Especial de Límites del GAT Provincial de Bolívar, hemos señalado un hecho importante y trascendental, como bien lo refiere Wilson: la unidad de los bolivarenses. El día sábado 8 de julio del año en curso, en la ciudad de Guaranda, se llevó a cabo una asamblea provincial de ciudadanos que se convocaron en el uso legítimo de sus derechos constitucionales a participar en los asuntos de interés público, requerir, recibir información y en general fiscalizar los actos de sus autoridades, derechos previstos de las normas constitucionales, Wilson, en atención, con el fin de abordar el tema relativo a los límites provinciales. Así se tomaron varias decisiones. Entre las decisiones que se adoptaron y que fueron recogidas por la Comisión como resoluciones, entre otras, señalar, primero, el respaldar y el requerir como ciudadanos e institución a los asambleístas por la provincia de Bolívar para que en ejercicio de sus funciones propongan el archivo del proyecto de ley. O sea, esta es una primera estrategia, si se quiere. El archivo se archivar el proyecto. Archivar el proyecto de ley. En la Asamblea Nacional hemos enviado una comunicación también al presidente de la Asamblea Nacional para que se tramite a efecto el archivo correspondiente, y hemos solicitado también al presidente de la República, Lenín Moreno, la derogatoria de los decretos, el 1387 en el tema limítrofe Bolívar-Tungurahua, el 1392 Bolívar-Cotopaxi, el decreto 1394 con los conflictos Bolívar-Guayas, además que ya existe ya una sentencia ejecutoriada que nos estaría considerando, el 1396. Además el informe de la CONALI, ¿no? De la CONALI, la sentencia ejecutoriada además que garantiza la heredad territorial de los bolivarenses. Aquí el tema es defender nuestro territorio se defiende. Yo decía hoy en la Comisión de Gobiernos Autónomos de que si se nos convoca el diálogo nacional y si el tema va por la unidad, bueno, sí, por supuesto, estamos de acuerdo con la unidad y con el diálogo, pero no a cambio de desmembración territorial o de ceder territorio, Wilson. Eso los bolivarenses no lo vamos a permitir y vamos a defender nuestro territorio. Por supuesto, si esta ley está generando los conflictos que ya genera y la división que se advierte generará no solo en las provincias de Bolívar con Guayas o Bolívar con Tungurahua o
Cotopaxi, sino también en otros sectores de la patria. Bueno, habrá que revisar ese proyecto, ¿no? De pronto lo conveniente sería que el presidente de la República retire el proyecto. El proyecto establece límites específicos ya tras el informe presentado por la Comisión Nacional de Límites, la CONALI. Efectivamente, ya el informe define ya el proyecto de ley y en base a los decretos presidenciales ya define los límites territoriales internos de la República de Ecuador. Muchos de ellos atendiendo un informe técnico de la CONALI. Algo que no dejó conforme, por ejemplo, al prefecto de Guayas, a Jimmy Jairala, que es aliado del gobierno y que está de cierta manera cogobernando con el presidente Lenín Moreno. El prefecto de Guayas está desesperado porque se apruebe la ley, pues no, porque evidentemente la ley probablemente le esté beneficiando, pues y hemos revisado y efectivamente a Bolívar se le quita territorio, hay una desmembración importante del territorio y en el caso de Santa Rosa de Agua Clara y todo este sector a la zona sur hacia Chillanes, y obviamente él estará interesado con que el proyecto pase con estos decretos. Nosotros no estamos de acuerdo con estos decretos firmados por el presidente de la República, ni mucho menos con un proyecto de ley de fijación de límites que ilegitima nuestra heredad territorial. Ahora, ¿cómo plantean ustedes se debe resolver el conflicto? Porque han habido acercamientos, han habido reuniones, estaba establecido incluso un mecanismo de consulta popular que se dio ya en algunas jurisdicciones para zanjar las diferencias. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? ¿Se han agotado ya las instancias? Bueno, ya los procedimientos y en atención a los acuerdos de consentimiento para establecer procesos amistosos de negociación directa, de delimitación territorial definitiva entre las provincias, ya eso pasó. O sea, ya el tema está en la Asamblea. Hay un proyecto de ley presentado en base a los decretos suscritos por el presidente de la República que está en trámite. Lo que hemos solicitado al presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, le hemos solicitado al presidente de la Asamblea Nacional y le estamos solicitando al presidente de la República que en algún caso y en la Asamblea se vaya por la línea del archivo y por el otro la derogatoria de ser el caso de los decretos aquellos que nos perjudican y le perjudican a la provincia de Bolívar en cuanto a su heredad territorial y a su territorio, ¿no es cierto? Estas son las acciones que hemos emprendido en base a un mandato ciudadano, Wilson, porque este no es un tema de... Pero dejamos nuevamente el tema abierto, y el alcalde de Guaranda. ¿Dejamos el tema abierto o construimos un nuevo proyecto? No sé si con los mismos actores, conversando, dialogando, consensuando. Los decretos fueron suscritos en base a fundamentos técnicos erróneos y al irrespeto de sentencias ejecutoriadas, como es el caso nuestro, con el territorio que colinda con la provincia de Guayas. Bueno, entonces habrá que revisar aquello, ¿no? Primero que se respeten las sentencias que le favorecen y le benefician a la heredad territorial de los bolivarenses. Y por otro lado habrá que ver cómo se redefine aquello. El hecho de que el presidente de la República retire este proyecto, retire esos decretos y este proyecto de ley, permitiría reencontrarnos con el diálogo posible y atender la definición de límites en base a la pertenencia incluso, ¿no? O sea, la consulta y en los territorios en disputa pudiese ser una opción que no fue canalizado oportunamente, ¿no? Volver al mecanismo del plebiscito, de la consulta popular. Esa podría ser una opción, ¿no? Lo otro, primero, en nuestro caso, que se respeten las sentencias ejecutoriadas. Bueno, mire, lo que sucedió en Imbabura con Esmeraldas, en el sector de las golondrinas, se zanjó a través de una consulta popular. Y ahí, aunque el margen fue estrecho, finalmente Imbabura se quedó con el espacio la parroquia de las golondrinas. Efectivamente, esas son opciones viables que tuvieron su tiempo. Hoy las circunstancias lamentablemente ya... ¿Se agotó ese camino? Se agotó ese camino, entonces la opción que nos quedaría a los bolivarenses para luchar de pie y con firmeza es el archivo del proyecto de ley o en su defecto que el presidente de la República derogue aquellos decretos que nos están perjudicando. Y esto probablemente no solo con Bolívar, Wilson, pero lo más salomónico pudiese ser el que el presidente retire este proyecto de ley de la Asamblea Nacional para que se lo vuelva a revisar, ¿no es cierto? Para que en base a ciertas consideraciones y ya una disposición expresa del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, se puedan revisar los procedimientos y redefinir en base a la pertenencia, si es del caso la consulta, o si es del caso respetar, como reitero, las sentencias ejecutoriadas. En el caso nuestro, con la provincia de Guayas, hay una sentencia clara, ¿no? Que no debería ser irrespetada, y el informe de la CELIS... Sentencia del aparato jurisdiccional. Incluso una sentencia que está definida incluso en el ámbito legal. Entonces, dentro de estas consideraciones, yo creo que nosotros sabemos respetar obviamente lo nuestro, ¿no? Y estamos para defender nuestro territorio. Pero, ¿qué le hace pensar?
siendo un manejo político el que franquea el accionar de la Asamblea, que Bolívar tenga la posibilidad de incidir en la toma de decisiones en el supuesto caso de que se archive el proyecto y se deroguen los decretos, Ramsés? Bueno, el llamado al diálogo nacional que ha convocado el presidente de la República. Yo creo que el diálogo nacional se construye en función de acuerdos, de consensos para posibilitar acuerdos. Yo no creo que sea el mejor momento para que un proyecto de ley de fijación de límites internos territoriales en el Ecuador obstaculice ese diálogo, ¿no? Porque obviamente anhelamos estar unidos, pero este proyecto lo que hace es dividirnos a los ecuatorianos. Le divide a los bolivarenses con los guayacenses o con los tumbauenses o con los tupacenses, y así sucede en algunos otros territorios. Entonces, si este proyecto procura no la unidad sino la división, el que nos dividamos, el que nos confrontemos, yo creo que lo más salomónico es retirar el proyecto de ley o en su defecto archivarlo en la Asamblea Nacional o revisar la posibilidad de redefinir los informes técnicos de la CELID o de la CONALID para trabajar este tema. Ahora, alcalde, pero si es que existe conformidad, por ejemplo, en la provincia del Guayas, que es una provincia con mayor representación política, y le estoy poniendo en efectos prácticos operativos, existe conformidad con este proyecto que analiza la Asamblea ya, aunque exista inconformidad en provincias como la de Bolívar, o es que existe una inconformidad también en las demás provincias del país que están sufriendo este tipo de situaciones de limitación. Bueno, el caso nuestro con la provincia de Guayas es mucho más claro aún, pues, la sentencia ejecutoriada nuestra, que fue ratificada por la Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el 20 de noviembre de 1996 y la Corte Constitucional del Ecuador el 23 de septiembre de 2015. Esos argumentos no se tomaron en cuenta, pero no fueron tomados en cuenta a la hora de plantear el proyecto. Esta es la línea recta que se define y esta es la consideración que hace la CONALID en su informe, es decir, lo que se pretende quitarle a la provincia de Bolívar es extremadamente importante, ¿no? Y esto no se puede permitir. Entonces, estas consideraciones obviamente entrarán en los procesos legales correspondientes, anteponiendo las acciones que se ha resuelto en función del gobierno provincial, incluso ante la Corte Constitucional, pero por otro lado respetar el mandato de la Asamblea Ciudadana Bolivarense Wilson. La Asamblea reunida el día 8 de julio de este año, obviamente ha señalado de manera clara el combinar el archivo y, de ser el caso, la derogatoria de aquellos decretos presidenciales. ¿Ustedes van a provocar un encuentro con el presidente Lenín Moreno Garcés para pedirle esta derogatoria? Los alcaldes de la provincia de Bolívar hemos suscrito una comunicación dirigida al compañero Lenín Moreno, presidente constitucional de la República, haciéndole conocer el particular, señalando las gestiones que hemos emprendido en la Asamblea Nacional y también solicitándole a él, de manera clara, la consideración respectiva a efectos ser recibidos y exponerle personalmente ante la autoridad las consideraciones pertinentes. Es decir, el día de hoy hemos ingresado el documento, vamos a esperar que en los próximos días, y en este afán de diálogo del que se ha hablado tanto y del diálogo nacional, se nos invite a los alcaldes de la provincia de Bolívar a una reunión en el Palacio de Gobierno para analizar este y otros temas que son de interés provincial. En cuanto al diálogo nacional, ya aparte del tema limítrofe, ¿qué piensa usted como un actor político importante que ha estado presente en la vida pública a lo largo de estos últimos 10 años? Bueno, el diálogo siempre es importante, siempre es bueno. El diálogo posibilita consensos y viabilizar acuerdos, y el Ecuador necesita reafirmar, consolidar el régimen democrático, reafirmar el Estado social de derecho en el que anhelamos vivir los ecuatorianos y las ecuatorianas. Un diálogo sin condiciones, no se trata tampoco de ir a dialogar condicionando algo a cambio, un diálogo abierto, amplio. Yo creo que el presidente Moreno hace bien en convocarnos a los ecuatorianos a este diálogo nacional, del que probablemente muchos puedan y no estar de acuerdo, pero es la solución. Eso le está generando problemas al interior del país. Mire, el expresidente lo que ha hablado, habla de actitudes desleales, habla de actitudes mediocres y ha utilizado una cantidad de epítetos y calificativos para calificar aquellas acciones implementadas por el gobierno en cuanto a la lucha contra la corrupción, en cuanto a la asesoría internacional y otros aspectos. Luis, usted conoce mi frontalidad. No existe ni deslealtad ni mediocridad cuando uno quiere dialogar. Cuando uno quiere dialogar tiene que abrirse a la posibilidad cierta de recibir
incluso de entender las diferencias, ¿no? Muchas más son las coincidencias que nos unen a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Yo creo que ya algo es importante, y más allá de la percepción equivocada que puede existir en cuanto a la deslealtad o la mediocridad, yo creo que el presidente Moreno hace bien en hacer este llamado al diálogo nacional. Hay ciertas consideraciones, no someterse ni condicionarse es diferente. Diálogo que implique cogobierno, diálogo que implique cesión, como critica Rafael Correa, que ya debe estar en Bélgica, cesión, por ejemplo, de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, a una agrupación política a la que ha criticado, agrupación política que cambió de nombre, que ya no es PRE, que ahora es Fuerza Ecuador. Bueno, el cogobierno siempre ha existido y existirá, pues, ¿no? Pero cogobierno en el sentido de acoger ideas de los diferentes sectores, pero cogobierno en el sentido de cuotas de poder, es lo que está criticando. Bueno, en la medida de que los actores en función de ese cogobierno no estén condicionando ciertos conflictos de interés sesgado, conflictos de intereses personales, bueno, el cogobierno tampoco es malo per se, ¿no? Es también la posibilidad cierta de saber gobernar en función del interés y del bien común, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en los temas de cogobierno ya el presidente y el gobierno sabrán resolver. Nosotros hemos apoyado y hemos respaldado, Wilson, un proyecto revolucionario de cambio, y en esa línea nos hemos mantenido y nos vamos a mantener en función de nuestra tierra añorada, en función de Guaranda, en función de la provincia de Bolívar, y en función de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Yo creo que vivimos una etapa complicada de cambio, ¿no? Después de lo que ha significado los 10 años de la Revolución Ciudadana, y continúan desde una visión distinta, ¿no? El presidente lo ha dicho, es un nuevo estilo, y hay que entender y respetar aquel estilo en la medida de que el presidente es el mandatario en función de un mandato ciudadano que recibió en el proceso electoral. Alcalde, muchas gracias por atender esta invitación. Pues un fuerte abrazo, y reiterar de que nuestro territorio se defiende. Nos preocupa mucho el proyecto de ley de límites. ¿Qué respuesta tuvieron de la comisión? Bueno, nos escucharon, se va a analizar. El día de hoy, entiendo, están reuniéndose con el presidente de la República en horas de la tarde, van a transmitir como bloque legislativo. Y yo creo que la opción viable a que sea retirado aquel proyecto es una opción posible. La otra, sin duda, el archivo, o en su defecto la derogatoria de los decretos. Pero más allá de lo que pueda suceder, los bolivarenses vamos a estar vigilantes, y la Asamblea Ciudadana en la provincia estará muy a la expectativa de lo que pueda suceder, y la acción nuestra como alcaldes en función de ese mandato ciudadano. La voz de Ramsés Torres, alcalde de la ciudad de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, en diálogo con Confirmado. Hacemos una corta pausa, no se vayan. Alcaldía de Guaranda.